Bienvenidos a este webinar en nombre de la Red Internacional de ISO Expertos. Para nosotros siempre es un placer estar con ustedes compartiendo estos temas interesantes sobre responsabilidad social, un ciclo de webinar que nosotros vamos a estar desarrollando junto a María Tolosa y todos sus invitados, como en el día de hoy que tenemos una invitada también especial. Este ciclo de seminarios de webinar, hoy es el día, digamos, el segundo respecto a este tema relacionado con medio ambiente, y a partir de septiembre vamos a tener todos los meses un webinar. Así que los invito a que nos sigan a través de las redes sociales, incluso se suscriban al boletín de la Red Internacional de ISO Expertos, donde vamos a estar compartiendo las invitaciones, también las grabaciones de estos seminarios online en caso de que no puedan pues asistir una vez que se inscriban por cualquier razón. La grabación de este webinar pues va a estar disponible a través de nuestro canal de YouTube de la Red Internacional de ISO Expertos. Y bueno, como les comentaba, bienvenidos a este webinar sobre medio ambiente en el marco de la responsabilidad social. Hoy me acompañan dos colegas desde Colombia. Me acompaña Jenny Prieto. Jenny es ingeniero químico, especialista en administración y gerencia de sistemas de calidad. Está acreditada como auditor líder en sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional y de calidad también, y la gestión ambiental. Es coach internacional de alto nivel con experiencia de 13 años como consultora en proyectos de sistemas de gestión de la calidad ambiental, seguridad y salud en el trabajo, direccionamiento estratégico, gestión y mejoramiento de procesos, certificaciones de producto, programas de producción y consumo sostenible, entre otros, en varias empresas, tanto del sector producción como servicios, en el ámbito privado y público. Adicionalmente, Jenny tiene experiencia como conferencista, docente y auditor para el establecimiento, implementación y mantenimiento y mejora de sistemas de gestión. También me acompaña María Isabel Tolosa. María es magíster en calidad y gestión integral, ingeniero civil, con experiencia de más de 20 años como directora de proyectos, conferencista y auditora para el diseño, desarrollo e implementación de procesos de mejoramiento y estrategias en sostenibilidad, responsabilidad social y gobierno corporativo en Colombia y en países de habla hispana como Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y Guatemala. María actualmente forma parte del cuerpo académico y consultor del Centro Vincular de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Chile. También es docente en temas de responsabilidad social, integración de la sostenibilidad al sistema de gestión, entrenamiento certificado en la metodología GRI G4, reportes de sostenibilidad, gerencia de proyectos, gestión de la calidad, seguridad y salud. También es auditora, líder en certificación de sistemas de gestión de la calidad para Latinoamérica, representante internacional para los comités técnicos de la ISO 26000 de responsabilidad social, también para el ISO TC 176 de la gestión de la calidad y para el comité 207 de gestión ambiental. Y quien te habla, una servidora que siempre tiene el gusto de compartir con estos excelentes profesionales tantos temas en estos webinars, Beatriz Viloria, cofundadora de la Red Internacional de ISO Expertos. Jenny, María, bienvenidas a este webinar y bueno, adelante. Muy buenos días a todos. Vemos que hay de varios países de Latinoamérica que nos están acompañando y eso nos emociona mucho. Queremos empezar este ciclo en este tema de medio ambiente con esto que nos inspira, que es una foto de Machu Picchu, los que han ido a Cusco y luego pasan a Machu Picchu. Y en la cultura de los incas, el respeto que se tenía por la tierra, por el entorno. Soy ingeniera civil y entiendo que buscamos alternativas para nuestros hábitats
y que desarrollamos proyectos y que a veces esos proyectos no están en esa armonía con el entorno. Precisamente, si vemos esta gran construcción, este es el Templo del Sol. Y en el Templo del Sol, ellos pudieron haber decidido cambiar su entorno y haber construido algo, cambiando la montaña, por ejemplo. Y lo que ellos decidieron fue retomar la tierra y en este caso, sobre una roca inmensa, construyeron su templo, ¿sí? No cambiaron su entorno y más bien lo que hicieron fue desarrollarlo más y destacarlo. Y eso es la invitación. El universo no es solo un gran cuerpo, es un gran cuerpo que vive, respira y siente, pero todos estamos en armonía y deberíamos respetarlo. Esa es la invitación. Vamos a mirar el tema de responsabilidad social y cómo se incorpora el medio ambiente en nuestra gestión. Y no es nada nuevo porque vamos a ver que también está ISO 14001 trabajando como un sistema de gestión, probablemente certificado en nuestras empresas. La invitación es a que veamos cómo en ese enfoque integral que manejamos desde la gestión podemos considerar aspectos que ayudan más a nuestro producto, a nuestros clientes, a nuestro entorno y considera esas partes interesadas desde la mirada ambiental. Bueno, muy buenos días para todos, muchísimo gusto. Para mí es un placer estar acá acompañándolos a través de la red de ISOexpertos y acompañando la premisa que María Isabel nos menciona sobre la importancia de poder adaptarnos al ambiente tal cual como nos lo han proporcionado. Aperturamos esta presentación con una fotografía que nos inspira muchísimo precisamente para ver cómo el suelo, la atmósfera y el agua se integran de tal manera para proporcionarnos vida, esa vida que nos proporciona precisamente el poder ejecutar y actuar en todo lo que nosotros querramos a lo largo del desarrollo de nuestra vida. Entonces, continuando acá con la presentación y en la integración que hacemos precisamente de estos tres componentes, el suelo es uno de los componentes que precisamente nos está dando un delgado manto que sustenta la vida terrestre y el cual pues debemos proteger. En la fotografía de Machu Picchu precisamente veíamos cómo estas comunidades daban respeto frente al suelo y cómo hacían una interacción responsable frente a estos componentes que allí se encontraban. Por otra parte tenemos la atmósfera, que protege la Tierra del exceso de radiación ultravioleta y que pues lamentablemente en estos momentos con los temas del cambio climático hemos venido afectando y que seguramente es algo que necesariamente las organizaciones, los países y el sector productivo en general tenemos que seguir trabajando para no solamente hacer adaptación al cambio climático, sino mitigar y ser responsables con estas actuaciones que estamos teniendo. Y por otro lado tenemos el componente agua. Imagínense la cantidad de recurso hídrico que tenemos en el mundo, el 97% se encuentra en los océanos, el 2% es hielo y el 1% restante es agua. Pero estas proporciones van venido cambiando precisamente por la intolerancia y la falta de afecto que le hemos tenido a nuestro medio ambiente y que desafortunadamente y desproporcionadamente lo vamos afectando y vamos generando alteraciones. Entonces, que esta imagen de la izquierda ojalá sea un recuerdo grato para todos y que efectivamente nos brinde eso que todos queremos y es mantener nuestro medio ambiente sano y adecuado para nuestras propias vidas y las futuras generaciones. Entonces, como ya lo hemos mencionado, el objetivo general de este webinar precisamente es orientar en principios iniciativas para la protección y gestión ambiental en el marco de la responsabilidad social alineado con los asuntos, acciones y expectativas de la norma ISO 26000. Y acá pues damos inicio a nuestra escalera donde vamos a ir caminando precisamente en esta agenda a lo largo de esta presentación y arrancamos con un punto que son los antecedentes en el mundo, principios e iniciativas en el medio ambiente, un segundo punto sobre introducción a la ISO 26000, un tercer punto sobre el recorrido de la norma ISO 26000 en el numeral 6.5 medio ambiente, donde afrontaremos y visualizaremos de forma general tanto los asuntos como
las respectivas acciones y expectativas frente a algunos ejemplos que junto con María Isabel estaremos exponiendo. Y por último, unos aprendizajes adicionales que nos deben quedar como manera de reflexión precisamente para mostrarle al mundo que efectivamente con pocas, pequeñas o grandes acciones se pueden generar efectivamente alianzas con el medio ambiente de tal manera que lo podamos proteger y podamos prevenir todo este desastre ambiental que infortunadamente en ocasiones lo hemos generado de forma consciente e inconsciente. Entonces, arrancamos con los antecedentes en el mundo, principios, iniciativas en el medio ambiente. Antes de iniciar a ver todas esas iniciativas internacionales que tenemos, queremos hacer este tributo a una bióloga que fue la que generó un hito en 1962 con un libro muy interesante. Y se lo recomiendo que lo lean, La Primavera Silenciosa. Y empecé a hablar de cómo fue todo lo del manejo de los plaguicidas. Se hace un llamado a la comunidad para que vuelva a mirar hacia esa industria. Y empiezan a mirar todos en ese momento se movió porque no estamos mirando desde el enfoque de industria cómo podemos estar impactando el medio ambiente. Entonces es una obra literaria bien interesante. Lois Carson se convirtió en nuestro primer referente y es un libro obligado a leer para considerar en estos temas. Nos inspira muchísimo. Es una gran mujer y ojalá que puedan ver su literatura. Y otro hito también importante en mi año de nacimiento, un gran año, en el 69, y es cuando empezamos a ver a la Tierra como algo que se puede agotar, que es un espacio limitado, que si es redonda y que no, si la acabamos ya no tenemos más para dónde coger. Entonces fue un gran punto cuando empezamos a ver esa Tierra redonda, azul, hermosa, y empezamos a mirar que sí, hay que preservar el medio ambiente. Fue un granito también de conciencia para la humanidad. Vamos a mirar aquí los puntos de cómo hemos estado alterando nuestro ecosistema. Entonces, pues claramente las alteraciones de los ecosistemas van en línea también al exceso de población y al hecho de que las personas y los habitantes de las diferentes comunidades han tenido que emerger y desplazarse a diferentes espacios y tener que efectivamente intervenir los recursos naturales. Ese, digamos, ha sido uno de los puntos álgidos dentro del proceso de alteración. Y esto conlleva precisamente pues, a que la deforestación pues, sea mucho más predominante debido al uso de los recursos naturales en la industria y para el propio consumo humano. Esto conlleva efectivamente también a que la contaminación empiece a ser algo permanente, algo regular y casi que se empieza a volver paisaje en las comunidades y en estos ecosistemas, lo cual precisamente nos invita de forma responsable a adoptar medidas que permitan mitigar precisamente esa contaminación ambiental. Y por último, pues la pérdida de la biodiversidad, donde tanto en fauna y flora, pues hay especies que ya están en vía de extinción, que se han venido afectando precisamente por esos cambios de los ecosistemas y donde en ocasiones los mismos animalitos han tenido que adaptarse a nuevos ecosistemas y muchas veces no logran esa adaptación o las mismas comunidades los desplazan porque no soportan o no toleran el hecho de que estas especies se vinculen al nuevo ambiente. Entonces, pues estas alteraciones de los ecosistemas pues, van muy asociadas a nuestra parte humana y al hecho de, por nuestra propia subsistencia, alterar de forma indiscriminada estos ambientes. Por eso, digamos, mundialmente se han venido desarrollando diferentes iniciativas de protección a través de conferencias y cumbres, como las que relacionamos a continuación, la Conferencia de la Biosfera en 1968, en el 72 la Conferencia de Estocolmo, en el año de 1976 OCDE, Directrices para Empresas Multinacionales, donde ya empiezan a darse unos lineamientos pues, de mayor apertura para las empresas. La Agenda 21 marca un hito importante en el año 92
Infortunadamente, pues no todos los compromisos que aquí se presentaron se cumplieron, pero pues empieza a generar una apertura precisamente al hecho de que los países se comprometan al cambio climático y a hacer el ajuste precisamente de esos ecosistemas afectados. En el año 97, la cumbre de Kioto, y en el año 99 la ONU Pacto Global, que pues sé que acá a mi amiga María Isabel le encanta el tema del Compact, Global Compact, y en el año 2002 la cumbre de Johannesburgo, que pues ya es una cumbre donde se empieza también a relacionar el hecho de tener temas esenciales y específicos sobre los asuntos de la Tierra, y en el año 2007 la conferencia de Bali, 2009 conferencia de Copenhague, y nos vamos a ir adelantando a 3 conferencias que nos impactan mucho y que para nosotros es un hito importante en el desarrollo de estas iniciativas de protección, y es la Cumbre de las Naciones Unidas, donde se tratan los Objetivos de Desarrollo del Milenio, apuntándole a un cumplimiento en el año 2015, donde infortunadamente al llegar al año 2015 nos encontramos que los resultados no fueron los esperados ni los satisfactorios frente a lo que los países se habían comprometido. Ahorita más adelante María Isabel les va a ampliar un poco sobre precisamente este tipo de compromisos. Tenemos Río más 20, donde en la cumbre de Río más 20 ya empezamos a hablar de desarrollo sostenible de una forma diferente, orientada al cumplimiento de los compromisos, en que los compromisos efectivamente se ejecuten, se cumplan y sean evidencia de lo que está pasando en el mundo. Y acá se da, digamos, apertura al hecho de generar los objetivos de desarrollo sostenible, donde en la cumbre de Naciones Unidas del año 2015, pues ya se establecen y se implantan de tal manera que se empiecen a generar inclusive políticas públicas en los diferentes países para hacer un desarrollo efectivamente diciente y que no se trate solamente de un documento plasmado, sino que efectivamente se cumplan dichos compromisos. Entonces acá hay una invitación. Esta es una de las páginas en las que podemos entrar a mirar información interesante de nuestros países. En este caso, es un seguimiento muy interesante. El CAI es un instituto que tiene observaciones a nivel mundial. En cada país empiezan a mirar temas, por ejemplo, de contribución a las emisiones, o en este caso, esta cartografía es sobre las promesas de los países, sobre cómo se comprometieron al cambio climático. Entonces, en cada país de los azules pueden identificar cuáles fueron esas promesas, y en este caso encontré pues el de México, y cuando empezamos a mirar el compromiso, 30% de disminución en emisiones para el 2020, y empezaron a mirar cuáles políticas, ahí también pueden hacer el link a esas políticas, pero la idea es empezar a mirar cómo a veces nuestros países tomamos decisiones y esas decisiones establecen unas metas, y en esas metas muchas veces las empresas también estamos involucradas y no las conocemos. Entonces ese fue el gran cambio que se dio precisamente en Río más 20, y empezamos a mirar que era desde los estados, desde los gobiernos, establecer esos lineamientos, y hay un compromiso dentro de los compromisos de sostenibilidad. En temas de desarrollo sostenible se dio esta de economía verde y de erradicación de la pobreza. Entonces, a partir de ahí empieza un proceso de definir lineamientos, de compromisos con las organizaciones, y a partir de esos lineamientos también hay un compromiso de los estados hacia medirlos, hacia comunicarlos, y sobre todo hacia la gran empresa inicialmente. Entonces, los invitamos también a que vean esos compromisos, y a partir de ahí también se empezó a analizar, y pues se materializa en septiembre, con la Cumbre de las Naciones Unidas, la definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos son 17 objetivos. Pueden entrar también a la página de Naciones Unidas, empezar a mirar cada uno de esos objetivos. Para efectos del tema de medio ambiente, hemos identificado unos objetivos y de hecho acá tenemos una comparación en lo que venían objetivos de desarrollo medio milenio versus lo que queremos ahora con la Agenda 2015-2030. Y la idea acá es que no podemos quedarnos pensando solamente en personas y planeta, como inicialmente lo teníamos definido, sino que también hay unos temas de prosperidad, porque los países, por ejemplo, una organización se quiere llegar a invertir, primero empieza a mirar qué me ofrece el país y si realmente en ese país yo puedo generar un proyecto, y ese proyecto va a tener
el éxito que se espera. Si las personas no tienen unos mínimos, no podemos pensar en que se dé el éxito de la empresa o que los trabajadores estén comprometidos o que estén en condiciones de seguridad para hacerlo. Hay unos temas de paz muy importantes y el tema de asociaciones que se mantiene. Entonces aquí hay unos objetivos relacionados directamente, en este caso con planeta y prosperidad, y que tienen que ver mucho con nuestros objetivos para medio ambiente. El 6 se tiene que ver con el tema de agua limpia, o el 7 de energía, producción y consumo responsable, porque va a entrar todo el tema del ciclo de vida del producto y cómo realmente generamos también en los clientes, en los consumidores, un producto que no impacte ambientalmente. Mi favorito, el 11 de comunidades, de ciudades y comunidades sostenibles, que hay un llamado también a que esas ciudades generen seguridad, generen tranquilidad, calidad de vida, y sobre todo también que desde los materiales y la planeación de los proyectos de movilidad, de los proyectos de vías, de construcciones, impacten menos. Luego vienen el 15, el 14 y el 13 que tienen que ver ya con temas con los que vamos a ampliar también ahora más adelante. Ecosistemas terrestres, desde los proyectos de cómo vamos a nosotros evitar la pérdida de diversidad biológica, por ejemplo, todo el tema de vida submarina, que es un tema nuevo, y el de acción por el clima. Entonces, estos elementos de objetivos de desarrollo sostenible que están en la agenda de los países se vuelven también medidos, y eso va a implicar que tienen unas metas los países y que nosotros como empresas también estamos aportando. Y probablemente como ciudadano también es un deber de nosotros conocer cuáles son las metas de nuestros países y empezar a hacer seguimiento a través de esas cartografías, a través de la difusión que se está haciendo, de los planes de gobierno, y empezar a mirar cómo estamos alineados con estos temas. Bueno, y en línea con lo que acaba de mencionar María Isabel, pues precisamente ya desde tiempo atrás hay unos referentes internacionales relacionados con la gestión ambiental. Es por eso que no deben ser elementos desarticulados, sino precisamente tener la posibilidad de que estos referentes puedan ser integrados como parte de nuestra responsabilidad social ambiental. Y estamos hablando precisamente de la norma ISO 14001, versión 2015, que en esta nueva versión nos encanta porque precisamente tiene unos elementos que permiten generar una mayor articulación con las partes interesadas, con el contexto de la organización y el asumir de una forma responsable los riesgos. Tenemos la norma ISO 26000, por supuesto, que lógicamente trasciende, digamos, más allá del tema ambiental, tiene otros componentes que nos permiten hacer una articulación en las organizaciones y que estamos convencidas con María Isabel que debería ser un referente de tipo público que pudiera ser consultado, porque esto nos invitaría a que no trabajemos en función de una norma o una certificación, sino precisamente en función de una responsabilidad por convicción. La norma ISO 50001, que tiene que ver con los sistemas de gestión energética, que en temas de buenas prácticas funciona muy bien para aquellas empresas o aquellas organizaciones o países que han tenido ya iniciativas en gestión ambiental y quieren ir mucho más allá. Entonces, qué chévere poder adoptar este tipo de referentes. El modelo EMAS, que ya pues digamos en Europa se institucionaliza de una forma real y que efectivamente las empresas pues lo adoptan como una forma digamos de tener una cultura organizacional orientada al tema ambiental. Las construcciones LED, que ya no solamente se está adoptando por cuestiones de premios o cosas así, sino porque efectivamente se está viendo la retribución que tiene el adoptar buenas prácticas de gestión ambiental, producción más limpia, y esto se ve reflejado precisamente en estas edificaciones, donde hay unos ahorros considerables y un uso eficiente de la energía y el agua, por ejemplo. Y por otra parte, pues todo lo que tiene que ver con los sellos verdes, los ecoetiquetados, que ya refiere precisamente al uso responsable del diseño, de la forma como estamos empleando la relación costo-beneficio en nuestro ciclo de vida de producto y cómo analizamos precisamente que estos sellos, además de darnos una muy buena publicidad
nos permiten ratificar el hecho de lo que las empresas están haciendo frente a la gestión ambiental en sus productos y en sus procesos. Entonces, acá solamente es una muestra de la cantidad de sellos que podríamos encontrar en el mercado, pero pues la invitación que queremos hacerles es precisamente a no quedarnos solamente en mirar y pensar en que, bueno, vamos a sembrar un árbol y ya con eso vamos a solucionar, sino podemos ir mucho más allá con estos referentes y apoyándonos precisamente con los compromisos que los países están haciendo, donde nosotros podemos dejar huella y dejar un grano de arena en esa gestión. Entonces, pues acá damos un corte precisamente al hecho de lo que les estamos contando, y es que el calentamiento global es una situación real, es algo que en estos momentos ya hace parte de nuestro diario vivir. Infortunadamente hemos tenido que acostumbrarnos al hecho de que el calentamiento global se perciba en el ambiente y que los cambios que se han presentado tan drásticos en el medio ambiente y en el clima especialmente, pues nos veamos afectados. No yendo muy lejos, en estos días ocurrió precisamente una situación en China, donde veíamos unas inundaciones que definitivamente generaban tristeza en las poblaciones, desaliento y una cantidad de situaciones y sentimientos que no deberíamos permitirnos. Por eso, estos desequilibrios han sido generados por el hombre y somos nosotros como hombres y mujeres responsables de poder generar cambios significativos en este escenario que no debemos permitirnos que sea una costumbre ni algo permanente. Y es acá donde ya empezamos a ver hechos reales, que no se trata solamente de un tema teórico o del hecho de implementar un referente o un tema de moda, sino de situaciones que realmente se están presentando. Y acá tenemos el ejemplo del derrame de petróleo del Golfo de México por allá en el año 2010, donde a pesar de que ya ha desaparecido buena parte de la marca que dejó el petróleo en el mar, siguen presentándose situaciones donde aves y diferentes especies marinas flotan en estas aguas y pues es muy desalentador pues poder ver este tipo de escenas y saber que nosotros mismos lo hemos generado y lo hemos provocado. Y lo triste también de esta situación es que nosotros mismos estamos consumiendo esa agua, María Isabel, imagínate, y nosotros nos estamos enfermando gravemente por esas alteraciones de los ecosistemas, de nuestra biodiversidad. Y acá hacemos precisamente nuevamente el llamado a entender que precisamente es supremamente necesario focalizarnos en la atención que debemos darle a los recursos naturales, ya que las empresas sean responsables también con la forma como están gestionando sus recursos. Otro caso también en el año 2014 fue el derrame de ácido sulfúrico en los ríos Bacanuchi y Sonora. Acá el color del agua no es el color del agua natural, es un color del agua que se ha generado precisamente por el derrame que hubo de ácido sulfúrico vertido por la empresa Buenavista del Cobre, donde los ríos se vieron plenamente afectados. Esto generó una serie de daños al ecosistema, a la ecología, y que precisamente nos invita a pensar que todos estos efectos que han devastado pues, el medio ambiente a través de la minería es producto precisamente de nuestra falta de visión frente a lo que estamos dejándole a las futuras generaciones. Y pues, ¿qué hablar de Chernobyl? En el año 86, precisamente ahorita estábamos comentando con María Isabel que aún hay personas viviendo en esta región y son personas que ya tienen situaciones de mutación y de una genética que se ha transformado completamente, que eso ya lo estamos hablando directamente del daño que estamos generando a nuestra propia especie, ¿sí? A los seres humanos. Y además lo desalentador que se ve o devastador que se ve el escenario de una comunidad que algún día fue próspera, estuvo en abundancia y que quedan todas las construcciones y al final decimos no queda absolutamente nada cuando hay un daño como el que generó este reactor a la comunidad. Y siguen ahí las imágenes de los recuerdos de lo que seguramente fue un espacio donde muchos niños conservaron y jugaron acá felices, acá en el área de Chernobyl, y que pues en estos momentos no queda absolutamente nada de eso, simplemente el recuerdo y que nos genera un
una tristeza profunda frente a lo que estamos dejando. ¿Será que este tipo de situaciones como la que ocurrió en Chernobyl podríamos evitarla en otras organizaciones? Tenemos tantas organizaciones que en estos momentos no están asumiendo con responsabilidad el hecho de tener medidas de control, de intervención para evitar estas situaciones o simplemente no hacerlo para evitar precisamente todos estos desalentadores catástrofes que se han presentado en la historia. Y acá, pues aunque la imagen se ve hermosa, ¿cierto? Se ve una imagen muy, muy bonita acá de la Antártida. Déjenme decirle que pues esto viene presentándose desde el año 50. Anteriormente todo lo que ven ahí como agua era hielo, ¿sí? Y eso significa que el incremento del volumen de agua que se está presentando en los océanos está significando una importancia bien relevante y se ha visto reflejado en los momentos en que hemos tenido tsunamis o que hemos tenido situaciones también de situaciones complicadas ya en los ecosistemas marinos. Por eso, ahorita en la mención que se hacía de los objetivos de desarrollo sostenible, el tema marino se ha vuelto algo muy, muy relevante también porque las alteraciones humanas que han generado esta situación pues ha sido impresionante. Y el planeta pues se sigue calentando, el efecto del calentamiento global hace que el deshielo sea algo inminente. Entonces, pues acá seguimos haciendo compromisos, como lo mencionábamos hace un rato, de controlar el aumento de la temperatura por calentamiento global, que fue parte de los compromisos que se hicieron ahorita en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero tenemos que seguir mirando si efectivamente es suficiente ese compromiso como lo hemos establecido allí en ese documento, o requerimos de tomar acciones puntuales en cada país, en cada organización, en cada empresa y en cada persona inclusive, donde podamos efectivamente con acciones ver que estas situaciones empiecen a controlar y pues a mejorar indiscutiblemente. Y el tsunami en Japón pues es un reflejo de nuestra realidad y de algo que es muy cercano, ¿no? Porque estamos hablando del tsunami del año 2014 y que efectivamente pues nos deja una imagen de tristeza, de, de desmotivación frente a alguna situación. La población del Japón nos deja una enseñanza muy, muy importante sobre el tema de prevención y de ver cómo ellos afrontaron a pesar de las pérdidas humanas, las pérdidas materiales que se presentaron, pues hubo alarmas de sistemas de predicción que permitieron que de alguna manera pues el desastre no fuera superior al que se presentó y al que se evidenció. Y eso hizo que pues ellos tuvieran una alerta temprana frente al tsunami. Y esa alerta temprana pues permitió que buena parte de la población pudiera desplazarse a zonas donde los estragos no fueran de la manera como sucedieron acá en estas zonas que estamos viendo. Las olas fueron aproximadamente 10 metros y arrasaron con todo lo que estaba a su paso. Quienes tuvieron la oportunidad de ver esto, veíamos como los automóviles flotaban literalmente en las aguas y, y se empezó a generar una serie de alertas adicionales. Entonces tuvimos terremoto, además tuvimos tsunami y para completar también desastre nuclear. Sí, o sea, como que todo se le unió a los japoneses. Ellos tuvieron un proceso de resiliencia muy alto porque el proceso, digamos, de recuperación, digamos, a nivel de infraestructura, lo pudieron lograr muy rápidamente. Pero la huella que eso deja en los seres humanos es impresionante y en estos momentos no sabemos hasta qué punto este desastre nuclear allá en Fukushima generó alteraciones también en nuestra biodiversidad, nuestros ecosistemas y que probablemente haya generado también afectaciones en las personas por las radiaciones que esto conllevó y pues generó. Entonces, ¿será que tenemos que esperar más desastres, más catástrofes para tomar acción frente a las disposiciones que tenemos? ¿O tenemos que vernos obligados a que implantemos políticas muchísimo más exigentes y coercitivas para lograrlo? Por eso, digamos, la posición que asumimos frente a los referenciales normativos es que ojalá fueran parte del ADN de los países
para que el cumplimiento pues no se diera solamente por el hecho de quedar bien o de lograr una certificación, sino que en realidad sea parte de nuestra cultura como países y como organizaciones. Y pues acá lo único que queda es nuestro mundo, nuestra tierra, nuestro planeta, el que nos da vida, el que nos da el agua, el que nos da el aire, el suelo, todo lo que nosotros requerimos para vivir. Lo hemos mencionado ya varias veces. La tierra nos está pidiendo a gritos que enfrentemos la protección ambiental con todo el compromiso y la responsabilidad que sea necesario. Y por esto estas iniciativas pues tenemos que efectivamente materializarlas, que no se queden como simples iniciativas o como compromisos para quedar bien o simplemente para eh, enfrentar una realidad con los demás países como de yo sí puedo y tú no puedes, pero al final esta es una situación más de compromiso integral y que todos efectivamente estemos alineados al mismo tema. Y acá pues precisamente y como parte de nuestro proceso en este webinar, queremos resaltar que parte de esas iniciativas también se ve reflejada en la norma ISO 26000, que nace como un efecto positivo para la promoción de la discusión mundial que se ha venido dando precisamente alrededor de estas iniciativas en materia de responsabilidad social. Y pues qué chévere sería que la norma ISO 26000 y todos los referentes asociados con el tema ambiental sean adoptados de forma consciente, responsable y comprometida y con la mayor convicción posible para ejecutar acciones que reflejen efectivamente nuestro compromiso con este mundo que nos necesita y con esta tierra que nos ha dado la vida. Entonces, pues, te cedo la palabra, mi querida María Isabel. Sería interesante saber si dentro del público que nos está escuchando y está viendo esta presentación, conocen la ISO 26000, si la tienen, si la han visto, si la han trabajado. Es una norma que salió en el 2010, implicó que los países votaran a favor y fue un trabajo de expertos donde se convocó a todas las partes interesadas, es decir, que hubo representantes de los consumidores, hubo representantes de los gobiernos, de las empresas, de la industria, de los gremios, los sindicatos, y eso implicó que tuviéramos la mirada de toda la organización. Y pienso que ese es el gran valor que tiene la norma ISO 26000. Este es el mapa. Así no hayamos leído toda la norma, este es como el mapa que nos permite entender todo el enfoque. Entonces, en los estándares internacionales, en este caso en una guía, porque no es certificable esta norma, se definen unos lineamientos. Les invito al webinar que hicimos de principios y fundamentos, que es el primer webinar, y ahí podemos ver un poco cómo estos principios se aplican en una organización, cuál es el enfoque de comprender la responsabilidad social, algunos términos y definiciones, y a partir de eso, como nuestros mapas de proceso que trabajamos. Entonces tiene unas entradas, tiene unos procesos y unas salidas. La salida para nuestra norma o lo que esperaríamos es que podamos maximizar la contribución de una organización, o sea, de cada empresa, al desarrollo sostenible, ¿sí? Cada una en su sector, cada una con sus lineamientos, con su cultura, con todo su contexto, como hablamos en 9001 y en 14001. Entonces, eso es el enfoque de la ISO 26000. A partir de esas entradas, entonces vamos a entender cómo esas materias fundamentales se aplican en cada organización. Y no es cuestión de decir que no aplica, ¿sí? Hay algunos elementos que por la naturaleza de cada organización se aplicarán en cada materia, ¿sí? No es que voy a excluir algo, sino que, por ejemplo, el tema de derechos humanos, a veces decimos derechos humanos, ¿será que, no, eso dejemos allá para los gobiernos? No, derechos humanos de los clientes, de los trabajadores, de los consumidores, del personal, hasta de nuestros proveedores. Entonces, precisamente la invitación es a que también promuevan estos webinars con sus organizaciones. Los estamos trabajando en función de cada una de estas materias fundamentales, y entonces cuando ya entendemos cada una de esas materias fundamentales, nos vamos a la aplicación de cómo lo integramos. No es nada nuevo, no queremos que ustedes empiecen a trabajar en temas diferentes a los que ya vienen trabajando, sino que hay un proceso de alineación con los procedimientos o con la información documentada que tienen en sus organizaciones, con sus lineamientos. Aquí están las materias fundamentales. Nosotros empezamos por el tema de medio ambiente
porque nos parecía un tema muy diciente con todo lo que estamos trabajando con 14001. Queremos mostrar a las organizaciones que no es algo independiente, sino que es algo que se viene manejando. En el caso de las materias fundamentales, el centro es gobernanza, y es que los lineamientos, y vamos a hacer un webinar específico a gobernanza, cuando ya hayamos visto todas las materias, para ver también cómo lo retomamos y lo incorporamos, porque es desde la alta dirección que se debe formar para la toma de decisiones, y es desde la alta dirección donde nosotros estamos definiendo en cierta forma los impactos que tiene la organización. Entonces, en la medida en que la organización conoce cada una de estas materias que son interdependientes, o sea, que no, hoy estamos hablando de medio ambiente, pero medio ambiente tendrá que ver también con prácticas justas de operación, que es donde hablamos de proveedores. Entonces, muchos de los impactos directos que tiene la organización en un momento determinado por sus actividades también va a tener unos impactos indirectos, y en un momento determinado vamos a ver cómo esos proveedores también tienen que ver con las acciones que nosotros estamos tomando. Entonces, cada una de estas materias están relacionadas con otras. También cuando hablamos de medio ambiente vamos a impactar a la comunidad, y hay una materia específica sobre todo el tema de comunidad, que es el próximo webinar, porque tiene que ver mucho con el tema de interrelación. Entonces queremos trabajarlo mucho para que entendamos también cómo desde, en ISO 9001 estamos hablando de contexto, estamos hablando también de partes interesadas, pero nos quedamos con la mirada sobre todo hacia los consumidores o hacia nuestro cliente, o probablemente con nuestros trabajadores, que son los que directamente impactan la calidad del producto. Pero resulta que cuando vamos desde ISO 26000, sí estamos viendo un enfoque más holístico, en el que estamos considerando todas las partes interesadas. Probablemente muchas de ellas afectan, o nosotros al afectarlos a ellos impactan nuestra reputación. Entonces, queremos hacer un zoom con cada una de estas materias, y a partir de ello, con gobernanza, tomar decisiones. Hay muchos instrumentos. La idea es que cuando vayamos trabajando cada una de estas materias también vayamos profundizando un poquito en los instrumentos, o al menos comentarles que existen algunos links interesantes y que podemos ir involucrando. La invitación no es a que certifiquemos el sistema en responsabilidad social por ahora, o al menos no desde ISO 26000, sino que lo vayamos incorporando en ese paso a paso, en esa escalera, en esa gradualidad que tienen las organizaciones. Y pues es una mirada interna, y mirando también esa mirada hacia afuera, con nuestras partes interesadas también, porque ellos tienen unas expectativas y unos intereses. Entonces, estas materias tienen una organización, excepto la de gobernanza, en la que hay una visión general de la guía como tal. Luego vienen unos principios y consideraciones que me permiten entender por qué lo estamos haciendo. Esos principios y consideraciones han retomado la experiencia de expertos y todo el enfoque que tiene la materia como tal. Y luego vienen unos asuntos. Estos asuntos, ahí sí depende, ahí sí, de acuerdo a cada organización, empezamos a mirar que hay unos que son más relevantes o prioritarios, y hay otros que podemos trabajarlo, pero tal vez en caso, aquí sí hay algunos que no aplican, ¿sí? Pero dependerá mucho de la organización y del análisis previo que se tenga. Esa es como la idea del mapa, y en función de eso, la que nos convoca hoy, que es medio ambiente, tiene 4 asuntos. Entonces, esos 4 asuntos, pensaría yo que fue un trabajo de decisión. La norma se gestó casi durante 10 años, y en los últimos 8 pues se dio todos los lineamientos, para ponernos de acuerdo en qué temas, que como esos gruesos, ¿no? Entonces serían los temas gruesos que vamos a trabajar en medio ambiente, pero pues cada uno va a tener unos asuntos en los que vamos a mirar que tienen muchas implicaciones de acuerdo a la naturaleza de la organización, y de acuerdo a los aspectos que podemos considerar para cada uno de esos sectores, ¿ya? Entonces, esto sería en una etapa muy gradual. Hay otros lineamientos adicionales que podemos considerar de otros instrumentos. Hay formas de medirlo, y eso lo vamos a hablar un poco más adelante, pero por ahora pues ese sería como el marco para poder hablar de cada uno de los temas. Bueno, entonces, pues adelante con el recorrido por la norma ISO 26000. Entonces arrancaremos con el numeral 6.6.5,
medio ambiente que precisamente tiene unos principios súper importantes donde nos invita de entrada a hablar de responsabilidad ambiental ya en las organizaciones, tener un enfoque precautorio, es decir, establecer medidas de control que permitan generar medidas de prevención y que mitiguen los impactos que podrían generar los aspectos ambientales. Se adelanta una gestión de riesgos ambientales, donde ya esta gestión de riesgos está de acuerdo con la actividad económica de la organización, el tipo, la naturaleza de la organización, los recursos que tenga la organización. Y pues ya se empieza a hablar también acá que me parece súper importante de quien contamina paga. O sea, acá ya es asumir responsabilidades directas sobre las afectaciones que le estamos generando y alteraciones al medio ambiente y que debemos ser responsables con nuestras actuaciones y que definitivamente esto tiene que ser parte de nuestros compromisos en el contexto de la organización. Cuando veamos las articulaciones o el alineamiento que tiene ISO 26000 con la norma ISO 14001, nos vamos a dar cuenta que precisamente esto se puede contemplar inicialmente desde el contexto, porque en el contexto nosotros podemos identificar riesgos operacionales dados por las amenazas o las debilidades que tenemos las organizaciones como tal. Algunas consideraciones importantes a tener en cuenta. Por una parte, el ciclo de vida. El ciclo de vida supera, digamos, cualquier expectativa que podamos tener frente al tema ambiental. ¿Y por qué? Porque esto nos invita a hacer mayor análisis, una mayor introspección sobre los productos que nosotros estamos produciendo y cómo los estamos produciendo. Y acá, digamos, el involucramiento de las partes interesadas empiezan a generar un factor súper predominante en el desarrollo de nuevos productos, porque ellos mismos nos van a decir efectivamente qué quieren y cómo lo quieren, y los proveedores quienes son los responsables de extraer las materias primas o suministrarnos las materias primas e insumos, tendrán precisamente que desarrollar nuevas prácticas operacionales para hacer ajustes y poder acoplarse a nuestro ciclo de vida. Las empresas que desarrollen un ciclo de vida sostenible, eficiente y que efectivamente esté dándole cumplimiento a todo eso que soñamos y todo eso que queremos en términos ambientales, son los que van a estar dentro del mercado seguramente. Los que no se alinean a esa política pues tendrán que empezar a buscar otros mercados o buscar otros tipos de acciones. Y allí pues efectivamente a través del ciclo de vida tenemos que hacer también una evaluación de impacto ambiental de forma consciente, de forma detallada, de acuerdo con una de las etapas del ciclo de vida. Porque muchas veces nos concentramos solamente en el producto final, pero no nos damos cuenta que etapa por etapa, desde el momento en que se originó la idea del producto, estamos generando impacto ambiental. El hecho de que de pronto no analicemos en el momento de diseñar un producto si efectivamente eso nos va a generar alguna afectación ambiental. Y es acá donde ya las organizaciones y de forma, digamos, sistemática empezaría a adoptar planes de producción más limpia y ecoeficiencia, donde no necesariamente se requieren unos recursos extremos para poder arrancar con estas iniciativas. Las empresas pueden arrancar con campañas de sensibilización, de hacer consciente a sus empleados, sus trabajadores, proveedores, frente a las buenas prácticas ambientales. También el uso de tecnologías limpias, hacer reconversión tecnológica se ha vuelto algo importante en algunas organizaciones y a veces en algunas preocupa el hecho de pronto generar inversiones, pero lo que no nos preguntamos es el costo-beneficio de estas inversiones, porque pueda que un equipo que en estos momentos nos esté generando un recurso económico, ambientalmente hablando, nos esté generando unos impactos en temas de consumo y en temas de eficiencia, pero ya en el momento de hacer estas reconversiones, las organizaciones empiezan a valorar aún más el hecho de no haberlo hecho antes. Si se hubiera hecho a tiempo, pues seguramente nos brindaría unas mayores oportunidades de gestión. Y pensar también en alternativas diferentes de herramientas energéticas, por ejemplo, como esos paneles solares que veíamos allí. Y hacer adquisiciones responsables. Ya hay muchas iniciativas también en los países de compras verdes, de mercados verdes, de buscar productos ambientalmente amigables y que no riñan con el medio ambiente. Y eso hablando no solamente a partir del consumo, sino también a partir de su producción. ¿Y qué nos queda? Aprendizaje y toma de conciencia. Qué pesar que eso no se pueda inyectar, qué pesar que no pueda venir en cápsulas, qué pesar, pero definitivamente si vemos en cada una de esas consideraciones, el aprendizaje y la toma de conciencia está desde el momento mismo en que se cimienta una idea
se establece un compromiso y se determina en una cultura organizacional como parte del contexto. El asunto 1, pues precisamente tiene que ver con prevención de la contaminación, donde hablamos de desempeño ambiental en cada factor, emisiones de aire, vertidos del agua, gestión de residuos y uso y disposición de productos químicos. En emisiones de aire, pues tenemos una carga contaminante que hemos enviado al ambiente de compuestos volátiles, compuestos orgánicos volátiles, plomo, mercurio, sulfatos, nitritos, nitratos, una cantidad de elementos que nosotros mismos lo estamos aspirando. Y es necesario que las organizaciones adopten buenas prácticas para mitigar este tipo de emisiones, tanto por fuentes fijas como por fuentes móviles. Emisiones que provienen directamente de la organización, emisiones ocasionadas también indirectamente por el uso de los productos o servicios, como que le dejamos la responsabilidad al otro y nos olvidamos que el mismo uso del producto podría generar esta afectación. Y también en el manejo de la vida útil del producto, donde muchos de estos productos deben ser incinerados y no se hace de forma responsable. Los vertidos de agua. Entonces, los vertidos de agua, pues tenemos también vertidos directos intencionados, algunos que son de carácter accidental, escorrentías no intencionadas a aguas superficiales que muchas veces se generan por la misma maquinaria y por temas de condensados, filtración a aguas subterráneas y vertidos en uso de productos y servicios. Nuevamente, acá la invitación a revisar el ciclo de vida del producto para ver qué impactos ambientales se generan por el uso del producto, que por ejemplo muchas veces las organizaciones no analizan hasta allá, sino le dejan la responsabilidad a otro. Y acá hay responsabilidad solidaria. La gestión de residuos es otro componente pues que día a día pues están colapsando ya los rellenos sanitarios, ya no hay una capacidad para eso y se tienen que empezar a buscar nuevos mecanismos de recuperación, reutilización y reuso de los residuos líquidos y sólidos que se generan sin medida no solamente en las industrias sino en los mismos hogares y está generando contaminación al aire, agua, suelo y espacio exterior. Y el uso y disposición de productos químicos. La utilización de estos productos están generando enfermedades de tipo ocupacional, están generando también situaciones de afectación a los ecosistemas y impactos a la salud humana que generan pues problemas agudos o crónicos a través de enfermedades que son irreversibles. Por ejemplo, afectaciones por bioacumulación de mercurio, que muchas veces, por ejemplo, no lo tomamos en cuenta, pero el mercurio está llegando a los océanos, está llegando a las aguas superficiales, a la tierra, y después todo lo que nosotros consumimos de esa tierra y el agua también se traslada a nuestro organismo, y la bioacumulación de mercurio es algo que yo no puedo eliminar por ninguna vía, él ya queda allí y va afectando el sistema nervioso central. Ese es como por darles un ejemplo de lo que esto genera. Ahora, María Isabel, algunas acciones y expectativas como para ilustrar el tema. Bueno, vamos a hacer dentro del análisis de cada materia, vamos a mirar cuáles pueden ser esas posibles recomendaciones que podemos considerar y también vamos a cruzarlas después con lo que nosotros aplicamos en 14001, donde vamos a estar mirando las dos, cómo podemos aplicar. En este caso, empezar como en 14001, identificación de aspectos e impactos, ¿sí? Esto es de acuerdo a cada sector, de acuerdo a la naturaleza de cada organización. Empezamos a mirar cómo esos aspectos e impactos por todas nuestras actividades, cómo los vamos qué controles le vamos a generar. A partir de ahí también mirar las fuentes de contaminación que nosotros tenemos. Algo interesante en ISO 26000 es que es considerar la cadena de valor, ¿sí? Porque a veces, y es algo interesante ver cómo las empresas cuando lo aplican, empiezan a ver que hay temas que dentro de mi red los tengo muy bien controlados, pero si los hace un contratista, un proveedor, ¿cómo están esas actividades? Entonces, cuando se hace la cadena de valor y se empiezan a identificar esas actividades, cuáles son los impactos, los nuestros, pero también los del tercero, entonces vemos que hay, por ese eslabón débil hay que trabajar más. Entonces, ese enfoque de mapa, de tener todo identificado nuestras actividades versus nuestros aspectos, nuestros impactos, empieza a definirme a mí cuál es la ruta a seguir y probablemente en esa ruta también identificar, priorizar, ¿sí?
Priorizar para mirar qué es lo que va a atacar primero y dónde está la severidad, dónde está mi punto crítico. También el tema, a partir de ahí, empezar a mirar las medidas, bien sea de prevención o de mitigación de contaminación, mirar cómo podemos trabajar con nuestras comunidades locales, eso es algo muy bonito porque probablemente muchas de nuestras acciones también en medio ambiente tienen que ver con las personas que están en nuestro alrededor. Probablemente hasta nuestros mismos trabajadores son también comunidad local y ellos nos pueden ayudar a promover esas acciones. Y algo interesante también es que esas acciones tal vez no las tenemos que hacer solos. Hemos hecho proyectos interesantes desde el sector hidrocarburos, donde nosotros hemos visto cómo las empresas se suman y un proyecto ambiental o una iniciativa que era de una empresa, la pueden hacer otras empresas de su mismo sector o hasta su cliente o en una zona identificada como tal. Y eso implica también mirar el tema de materiales tóxicos y peligrosos, las fichas que tenemos, mirar las cantidades y nos lleva al tema de compras y nos lleva al tema de mirar cómo empezamos a mirar cuáles son los productos químicos que podemos cambiar, que podemos definir por otros, reemplazar. Y esto implicaría también un programa de prevención y preparación ante emergencias. Pensaría yo que esa es como la gradualidad. Hay otros elementos también ahí interesantes que promueve la norma, pero digamos que aquí estarían como los más relevantes desde este primer elemento. También queremos invitarlos a que vean buenas prácticas. Una de las empresas más interesantes a nivel mundial, de hecho, generó una iniciativa de valor compartido que es muy conocida a nivel mundial, y a partir de ahí ellos empiezan a trabajar todos los temas y cómo esos temas le impactan su negocio y lo alinean a su negocio. Entonces identificaron, por ejemplo, temas de proveedores, o sea, no pueden trabajar solos y empezaron a mirar todo un método para medir y para hacer seguimiento en la gestión ambiental. Empezaron a mirar también cómo eso se puede llevar en la cultura del reciclaje, entonces ahí también pueden ver cómo ellos innovaron, revisaron sus envases, revisaron su cadena de transporte, en todo el tema de cadena, en la parte de cadena de suministro, y empezaron a mirar transporte y también empezaron a mirar todo el tema de empaque y embalaje. Entonces, pero no solamente de lo que hacen, sino todo el ciclo de producto hasta la disposición final. Entonces, es una iniciativa muy interesante. Les dejamos las páginas para que puedan ampliar el tema y eso está a nivel de nuestros países, es aplicable en nuestros países. Bueno, aquí pues la norma ISO 14001 de prevención de la contaminación. Vamos a mirar unos elementos. Diría que cuando en nuestra norma de estructura de alto nivel que tenemos desde ISO, se promueven en ISO 9001, en ISO 14001 y ahora en 45001, el tema de antes de empezar a trabajar, cuando va a planear, empieza a mirar su contexto. Y ese contexto va a implicar un entorno interno, y es nuestra cultura, y ese entorno externo, donde estamos trabajando y con quienes estamos trabajando. Dentro de ese análisis de contexto, el tema de comprensión de necesidades y expectativas se nos vuelve relevante y es una herramienta muy importante. Hay otros estándares, por ejemplo la AMID, que es mucho más exhaustiva en estos temas. Nosotros ya estuvimos hablando de eso en nuestro webinar anterior, pero pensaría que es uno de los puntos relevantes y a partir de ahí empezamos a mirar ya unos temas más específicos, pero que también tienen que ver, por ejemplo, la política ambiental, en donde a partir de los aspectos impactos y a partir de esos riesgos que tienen, empezamos a mirar cómo nos vamos a comprometer. No es solamente una declaración, sino que realmente el que lo lea pueda entender que la organización tiene unos hitos importantes y ha definido unas acciones para cumplir y que después esas se pueden preguntar si las cumplió o no. Bueno, y es importantísimo resaltar que esta política ambiental se despliega a lo largo de toda la organización, o sea que no es una intención aislada, sino simplemente yo le llamo como la sombrilla que cubre toda la gestión ambiental y que va a ir reflejando precisamente cuáles son nuestros compromisos frente a este asunto 1 de la prevención a la contaminación.
Y eso nos invita también que a través de 14001 debamos hacer un análisis de los riesgos y oportunidades a nivel operacional. Riesgos pueden haber todos los que nosotros queramos, pero fundamentalmente, y es muy importante, poder establecer los mecanismos de control para evitar o mitigar que esos riesgos se materialicen. Y esos objetivos ambientales al final, pues, ¿qué van a hacer? Plasmar de una forma medible, cuantificable y alcanzable toda esa planificación que nos va a permitir lograr ese compromiso que estamos plasmando allá en la política. Y pues de algún modo requerimos también contar con unos recursos para que a través del control operacional prevengamos la contaminación y podamos tener acciones y medidas de control para prepararnos frente a la respuesta ante emergencias. Entonces, si lo podemos observar, el enfoque holístico que tiene esta diapositiva frente a la interacción que tiene el asunto 1 de ISO 26000 y la 14001 es completamente integral. O sea, nos va a brindar unos componentes adicionales para poder facilitar y apalancar el proceso de buenas prácticas en las organizaciones. En el asunto 2, pues ya hablamos de uso sostenible de los recursos, y acá pues puntualizamos particularmente en 4 componentes de la invitación que nos hace ISO 26000. Por una parte es, preocupémonos por nuestra eficiencia energética. La energía es un recurso que debemos aprovechar, usar bien y saberla ahorrar. Qué bueno poder, por ejemplo, acá adoptar una norma como la ISO 50001, donde podemos hacer diagnósticos energéticos, establecer mecanismos y medidas de control y determinar cómo usar adecuadamente la energía. Tenemos también lo que tiene que ver con conservación, uso y acceso al agua. No se trata solamente de hacer uso y ahorro, sino que también el agua esté disponible para las comunidades. La sobrepoblación, el exceso de contaminación en nuestros hábitats acuáticos han generado que no se conserve apropiadamente. Entonces ese es uno de los compromisos a través de la responsabilidad social, donde se procura también buscar medidas de restauración y control para mejorar esos espacios de agua o esos cuerpos de agua. La eficiencia en el uso de los materiales y minimizar exigencias en los recursos. Ya habíamos hablado del hecho de preocuparnos desde el diseño en el ciclo de vida del producto para establecer cuáles son los mejores materiales, hagamos alianzas con los proveedores deben marchar de nuestra mano para hacer un uso eficiente de recursos y también analizar si es necesario utilizar ciertos componentes en nuestros productos. Por ejemplo, en la última imagen vemos unos productos agrícolas, unas frutas. ¿Hasta qué punto es necesario utilizar una caja para empacar una fruta? Hace poco me sorprendía que encontraba las mandarinas sin la cáscara depositadas en un recipiente plástico. O sea, estamos generando un recurso adicional cuando la misma tierra nos está entregando la protección para esa fruta, pero nosotros estamos empecinados en crearle un componente para que sea bonito. Entonces, eso es parte del análisis y el aprendizaje que tenemos que dar en este asunto 2, de cómo utilizar adecuadamente estos recursos, alinearlos al ciclo de vida del producto, pero además siendo consciente de que la utilización adecuada de estos recursos nos van a dar unas medidas reales y de los compromisos que hemos establecido, no solamente en la política ambiental que habíamos mencionado en ISO 14001, sino también de los compromisos que están generando los países en las cumbres y en las conferencias internacionales. Y acá tenemos un ejemplo de esto. Precisamente tomamos un caso de conservación, uso y acceso de agua que trabajó la Fundación Coca-Cola, donde hace un compromiso global de devolver el 100% del agua que está utilizando en el uso de los productos. Este es un caso particular de México, donde se desarrolla un programa nacional de reforestación y cosecha, y los cuerpos de agua pues se empiezan a ver en unos resultados también tangibles, donde a través de las comunidades, como lo mencionaba ahorita María Isabel, las comunidades locales se hacen partícipes de estas actuaciones, involucramos, volvemos a nuestros orígenes, a lo esencial, a lo que efectivamente nos permite generar un resultado tangible. Y es acá donde tenemos proyectos productivos, techos y huertas verdes, cisternas comunitarias, diferentes mecanismos de captación de agua, obras en el subsuelo y demás. Y acá algunos datos pues significativos frente a los resultados obtenidos, donde se ha visto una recuperación significativa de recursos y un aprovechamiento pues de las ollas captadoras de agua. ¿Algunas acciones expectativas? Bueno, entonces dentro de ese enfoque, las organizaciones
identifican primero con esa cadena de valor que tienen, empiezan a mirar cuáles son las fuentes de agua y energía en las actividades que están afectando para empezar a medir. Lo primero es medirnos, lo que no se mide no se mejora. Sí. A partir de esas mediciones, incluso hay instrumentos internacionales de medición de huella de carbono, medición de agua, la huella hídrica, donde podemos tener unas metodologías mucho más profundas y exhaustivas. En algunas de ellas incluso vamos hasta el ciclo completo y miramos nuestras actividades con proveedores, con transportadores. Entonces es interesante empezar a mirar cuáles son esos fuentes que nosotros vamos a medir, esas fuentes de energía, de agua, de otros recursos, y a partir de ahí, cómo vamos a optar medidas por hacerlos más eficientes. Entonces empiezan a mirar si podemos reemplazar esos recursos, podemos buscar unos recursos alternativos, reemplazar estos recursos no renovables, podemos reutilizarlos, podemos empezar, por ejemplo, en el tema del agua. Ahorita se está dando mucha fuerza en Colombia y a nivel mundial, y además es un objetivo de desarrollo sostenible, empezar a mirar cómo aprovechamos más el agua. Entonces hay unos temas de reconversión, hay unos temas de aprovechamiento, de recirculación de las aguas en nuestras industrias. Y eso nos lleva también a un punto clave, y es los lineamientos que tenemos con nuestros proveedores. Y resulta que ahí también la ISO, estamos trabajando de paso en una norma hacia definición de compras responsables. Y uno de los puntos claves pues, va a ser todo este tema de cómo aseguramos que nuestros proveedores también tienen nuestras políticas. Es un reflejo de nosotros. Entonces, cómo nosotros empezamos a hacerle visible y empezar a verificar. Hemos visto en las empresas que el problema es, me ponen estos lineamientos, pero después nunca nadie me los preguntó. Entonces, el tema no es dejar el lineamiento, sino que realmente ese lineamiento se haga seguimiento y se cumpla, y que eso se lleve también hasta el productor. Esos puntos son interesantes en ciclo de vida. Aquí hay un ejemplo precisamente de cómo lo podemos considerar, y pues empezar en la norma también a mirar 14.001, todo el tema de planificación y control operacional, que es donde definimos los lineamientos y precisamente en seguimiento y medición, para asegurar que todo eso que yo proponga hacia el uso sostenible de los recursos se dé. Entonces creo que esos serían los dos elementos claves, aparte de los anteriores, empezar a trabajar también, hacer el tema en el 8.1 y 9.1. Y resaltar la importancia de medir lo que hacemos, o sea, debemos presentar los resultados, no guardemos ese resultado, expongámoselo al mundo, porque esa es la manera de poder inspirar a otros, ¿no? Sí. El asunto 3, mitigación del cambio climático y adaptación al mismo, debido pues a los gases de efecto invernadero, que pues, como ya lo hemos mencionado, son los causantes y parte de generadores del cambio climático. Y acá pues tenemos algunos datos importantes para resaltar que nos invita pues el asunto 3. Y por una parte pues es el aumento a la temperatura media de la Tierra, que pues es un compromiso y esencial dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos todo lo que tiene que ver con la reducción de la superficie de los glaciares y como consecuencia la elevación de los mares y océanos, que ya lo habíamos mencionado, la inundación de zonas próximas al mar, la disminución de recursos hídricos, sequías extremas, zonas fértiles que podrían convertirse en desiertos, y el impacto negativo en la agricultura y la ganadería por los cambios en las precipitaciones. Estos 5 aspectos, si vemos, están en línea directa con los objetivos de desarrollo sostenible, o sea, no están desarticulados, y ya la ISO 26000 lo tiene ajustado, y qué bueno que lo podamos apropiar de acuerdo al compromiso de este referente, y aprovechando también el cumplimiento de los objetivos que los países han hecho frente a los objetivos de desarrollo sostenible. Y hay unas acciones de mitigación y adaptación al cambio climático también. Estas acciones de mitigación, pues hay unas también que tienen que ver con identificar fuentes directas e indirectas de los gases de efecto invernadero, medir y registrar e informar. Miren que el tema de la medición se vuelve súper importante en la determinación de decisiones, implementar medidas para reducir y minimizar, revisar el tema de uso de combustible y reducir emisiones. Ya hoy en día hay buenas prácticas también en el tema de uso de combustibles, se están utilizando biodigestores con material orgánico, por ejemplo, donde esto ha generado pues unas buenas retribuciones, el ahorro de la energía y la neutralización del carbono. Por eso es importante también hacer mediciones de huella de carbono para determinar cómo estamos y cómo vamos a ir variando esa medición. Y por otra parte, pues ya debido a que no tenemos más medidas, sino lo que
nos ha venido pasando, hay una parte también que tiene que ver con la adaptación. Por un lado tenemos mitigar para reducir y por otro lado adaptarnos a lo que ya sucedió. Y es considerar proyecciones de climáticas globales, identificar oportunidades para evitar o minimizar daños e implementar medidas para responder a impactos existentes. Estos temas de mitigación y adaptación, cada país ya lo está también enfrentando y está generando sus propios compromisos de intervención. Claramente esto es algo que se tiene que ver reflejado en los resultados y pues acá Marisabel nos va a explicar un ejemplo de una acción real de algo que está pasando. Miren, esta es una de mis empresas que promuevo también. Ellos reportan Dow Jones, es decir, que tienen unos lineamientos bien exigentes desde la Bolsa de Valores de Nueva York y aplican pues modelos de gestión certificados 2001, 14, 2001. Y lo interesante de esta buena práctica es que ellos empezaron a mirar, esto no es ajeno a mi negocio, esto no es ajeno a mi producto, no es ajeno a mi proceso. Entonces, pueden ver videos porque es una forma también muy didáctica de dárselo a conocer a los proveedores. Entonces, la política ambiental es un video. Y en ese video van explicando cómo se han comprometido y de paso empiezan a involucrar sus metas. Extracté una parte donde, porque el llamado también es a que dejamos de metas que son alcanzables y medibles, ¿no? Empecemos a decir un 30% que sabemos que probablemente no vamos a cumplir. En el caso de ellos en su flota, hacer tema de reducir o cambiar o reemplazar los materiales alternativos, dijeron, oiga, en mi parte de vehículos, por ejemplo, mi meta es de un 3%, ¿sí? Es una meta para el 2020, es una meta aterrizada. Digamos que empiezan a mirar en algunas al 2025, pero entonces empiezan a mirar su cadena, y voy a insistir mucho en el tema de cadena de valor, y a partir de ahí empiezo a trabajar dónde puedo hacer un análisis para medir, mitigar, reducir esas emisiones. Incluso esas metas pueden ser varias metas en diferentes niveles. Y este es un ejemplo muy interesante de cómo ellos minimizan los aspectos relacionados con cambio climático. Entonces, Argos tiene la página y la pueden entrar a mirar. Y, ok. Bueno, y acá entonces, claramente frente a lo que acaba de mencionar Marisabel, pues las acciones para abordar riesgos y oportunidades frente al tema de mitigación y adaptación al cambio climático es uno de los puntos que 14001 pues ya tiene establecido como parte de sus requisitos, y lo que debemos hacer entonces en este caso es que si ya tenemos identificado en ISO 26000 que debemos establecer medidas de mitigación y adaptación, pues simplemente lo que debemos hacer acá es la articulación de cómo en la planificación, en la gestión ambiental, lo podemos establecer, definir unas medidas de control operacional y nuevamente prepararnos y tener respuesta ante emergencias, porque el tema de la adaptación al cambio climático pues también nos está dando una medida de advertencia frente, ya hicimos un daño, y no esperemos que no vaya a pasar nada. O sea, indiscutiblemente la Tierra está reaccionando y está respondiendo precisamente a las inclemencias del clima y a las situaciones que nosotros mismos hemos generado. Entonces acá esta mitigación del cambio climático y adaptación al mismo tiene que ser parte, digamos, de la cultura también de la organización, y que, como lo veíamos con Argos, precisamente se vaya haciendo como un plan de trabajo gradual desde el contexto de la organización, que es donde claramente puede establecerse este asunto muy bien. Y el último asunto es el asunto 4, que habla de la protección del medio ambiente, la biodiversidad y restauración de los hábitats naturales. Acá pues nos invita a mirar la valoración que debemos dar y la protección a la biodiversidad, a los ecosistemas, al uso adecuado de la tierra y los recursos naturales de manera sostenible, y al desarrollo urbano rural ambientalmente sólido. Y esto definitivamente nos muestra que debemos volver a lo de atrás. O sea, por allá en la evolución, los seres humanos estábamos acostumbrados a convivir con el medio ambiente y éramos parte integral de ese medio ambiente. Ahora lo que nos está diciendo la ISO 26000, volvamos a nuestro origen, o sea, volvamos a ser prácticos de utilizar la tierra, utilizar el agua como están establecidos desde el comienzo, y no modificarla. Porque precisamente pues ahorita, y este es un claro ejemplo de lo que está pasando, por ejemplo, en el área forestal, y es el alto tráfico ilegal de madera.
en el año 2010 un porcentaje del 42%. Y esa drástica disminución del hábitat pues nos genera que desaparecen los árboles y automáticamente desaparecemos un ecosistema, porque pues hay especies que conviven con esta naturaleza que allí está. Entonces hay una pérdida y fragmentación del hábitat, una sobreexplotación y una degradación de las coberturas boscosas que difícilmente se recuperan. Y de hecho, pues recuperar un bosque puede tardar muchísimos años, y es acá donde están haciendo nuestro oxígeno y lo estamos eliminando el pulmón precisamente que nos alimenta en esta tierra que lo necesita. Y qué decir además de las especies animales, también hay una extinción que no termina, por su forma natural afecta al hombre y su entorno, y muchos de estos animales se extinguieron por no poderse adaptar a los nuevos hábitats. Algunos se trasladan a nuevos ecosistemas, pero el hombre los está sacando sencillamente porque no soporta ver estas especies en un hábitat donde normalmente no estaban. Entonces ellos se están desplazando, buscando supervivencia, pero nosotros mismos les hemos dañado el hábitat inicial y además tampoco los permitimos estar donde quisieran estar. Entonces, miremos y pensemos desde el momento en que damos una iniciativa de proyecto, iniciamos una empresa, una organización, dónde la vamos a establecer y qué impactos puede tener sobre los ecosistemas. Eso muchas veces no lo analizan, sino simplemente montamos la empresa, colocamos la organización, establecemos el proyecto y lo último que pensamos es en los ecosistemas y los hábitats. Y acá un ejemplo que me vas a explicar. En estos temas, a veces sí, empezamos a mirar desde nuestro entorno, como tenemos tanta biodiversidad, decimos, estamos bien. Entonces me parece interesante mostrarles esta iniciativa de la Unión Europea. Es una iniciativa muy interesante generada en la Comisión Europea para Medio Ambiente y ellos definen unos lineamientos internacionales que pueden encontrar en la página, pueden ver en la página, ahorita le vamos a dar el link, y donde ellos empiezan a mirar, sentémonos a hablar, ¿sí? Se sientan entre las diferentes empresas, atacan ya se han definido unos sectores estratégicos importantes para ellos en los que dicen aquí el tema de biodiversidad, restauración de los hábitats naturales es importante, y esos son los temas: agricultura, suministro de alimentos, el tema forestal, la industria extractiva, desde la parte de la banca, la parte financiera, que es donde toman decisiones para definir los proyectos, para desarrollar proyectos. Muy importante como desde la mirada de pilas, si esto me está afectando a la diversidad, por ahí no es. O los temas de turismo. Entonces, en esos grandes bloques empiezan a analizar los problemas. En algunos casos se sientan como sector o como partes interesadas y empiezan a definir las soluciones. En algunos casos se busca recursos, se premian también, se dan recursos. Entonces, muy interesante ver todo lo que hay. No es algo nuevo, hay muchos ejemplos interesantes. Ahorita en este momento están en la convocatoria 2015-2016 y a partir de ahí hay toda una serie de resultados que ya no hemos visto y que sí funcionan. Entonces, las empresas dicen cuáles son sus problemas y empiezan a generar soluciones. Y a partir de ese marco, que está también en una política de medio ambiente para la Unión Europea, ellos promueven, esta es la plataforma, muy interesante también todo lo que hay, pueden encontrar temas también de la parte financiera, de los mecanismos que hay muchas empresas que lo están promoviendo, son más de, creo que 180 empresas, entonces la invitación es a que entren, miren la plataforma, cuáles son las iniciativas, cómo se está trabajando, cuál es el marco legal que están generando en estos países y que probablemente nosotros también deberíamos ir mirando hacia allá, ¿no? No porque lo tengamos, lo vamos a tener toda la vida. Exacto. Y ese es el compromiso de asegurar los recursos para nuestras generaciones futuras. Es invitación a que lean esa página. Bueno, y las acciones expectativas, vemos que encierra todo. Cuando empezamos a mirar cuáles son los lineamientos que podemos tener en cuenta, otra vez vamos a empezar los impactos negativos de nuestras actividades en ese tema de diversidad, empezar a analizar costos, eso es tan importante. Una toma de decisión me puede influir mucho en todo este análisis de impacto. ¿Cómo voy a impactar esa pérdida de los ecosistemas? Y a partir de ahí empezar a mirar cuál es el mejor alternativa, implementar esas buenas prácticas, mirar qué están haciendo los países. No hay que inventar, muchas veces también ya hay unas lecciones aprendidas.
y empezar a definir cuáles son las estrategias de conservación y de uso sostenible. Insistimos en que aquí no solamente es, no, es que yo no trabajo en una zona, yo no estoy en una selva, esa es la respuesta cuando hacemos los diagnósticos. Sí. No. Sus acciones, sus productos también pueden estar impactando, sus decisiones pueden influenciar en el consumidor, sus decisiones también puede ser que nos pasa mucho en ingeniería, yo como diseñador, ¿cómo le estoy diciendo a mi cliente que este proyecto por ahí no es? ¿Sí? Entonces, no, es que como soy interventor y eso era lo que estaba en los términos de referencia, entonces yo tuve que tumbar todos esos árboles, porque eso era lo que decían los términos. Entonces, ¿dónde estamos nosotros como supervisores de las obras, ayudándole a tomar las mejores decisiones a nuestros gobiernos, a nuestros proyectos? Entonces, esas son las acciones expectativas recomendadas y eso nos lleva al tema de compras sostenibles para empezar a mirar cómo realmente desde la toma de decisión de los proveedores contratistas y la definición de los materiales, la definición de los mismos proyectos es que vamos a influenciar más en los temas de diversidad. Y este es un tema que, bueno, lo vemos más alejado, pero que es bien importante, el tema de bienestar de las especies. Ya Francia tiene una regulación muy interesante. De hecho, cuando estábamos trabajando la norma fue algo complejo, porque se quiso dejar ese tema y muchos decíamos, en la gradualidad, trabajémosle primero a derechos humanos, satisfacción del cliente, pero en esa gradualidad, si no lo dejamos acá, si no dejamos esos lineamientos, probablemente el día de mañana vamos a estar sin norma de responsabilidad social y sin planeta. Entonces aquí, esas son las recomendaciones. Y la 14.001, como tal, encierra todo eso. Entonces, desde el mismo contexto, muy parecido a lo que hacemos en el análisis número 1 del asunto 1 en prevención, es eso, es prevenir. Y esa implica considerar casi que todos los mismos elementos. Y algo interesante que entra acá, que es el tema de mejora, es ese aprendizaje. No porque lo tenga o le esté haciendo de esta forma es la mejor forma, ¿no? Entonces la invitación también es a que hay que, en esa gradualidad, ir definiendo esas acciones de corto, mediano y largo plazo. E indiscutiblemente en ese punto 10, María Isabel, la invitación para las empresas es a reinventarse, a rediseñarse y a tomar medidas nuevas y buenas prácticas de otros para poderlas incorporar en sus propios Y el llamado también es que no es algo, o sea, entonces voy a cambiar todo mi producto, no. Empiece así como cuando trabajamos en producto no conforme, en salidas no conformes, con la participación del personal podemos empezar a generar iniciativas interesantes. Esos los temas de ahorro, el tema de prevención, divinamente lo podemos hacer con cada uno de los trabajadores porque ellos son los que conocen sus procesos. Entonces es interesante que podamos empezar a trabajar en esa gradualidad. Bueno, y entonces nos resta solamente los aprendizajes, ¿cierto? Y en esto pues encontramos la gestión sostenible. ¿Cómo podemos desde acciones básicas poder establecer grandes victorias en nuestras organizaciones y en nuestros países? Por una parte, pues el control directo el que hace el Estado a través de las políticas públicas, regulando precisamente la contaminación, el uso de los recursos, la forma de monitorear el cumplimiento ya desde el ámbito legal y que esto atañe pues a cada país. Nosotros no podemos entrar acá ni a discutir ni a juzgar la legislación que tenga cada país, pero sí de ir en línea de los compromisos mundiales en las diferentes cumbres y conferencias. Y pues se impondrán sanciones para aquellos que se mantengan en el incumplimiento. Las orientaciones al mercado, pues precisamente buscar una transparencia frente a la calidad de la información. O sea que si yo me estoy comprometiendo un porcentaje, que ese porcentaje sea real y sea aterrizado, que no simplemente sea por una cuestión de moda o por una cuestión de quedar bien frente a los diferentes países o organizaciones. También hacernos cargo de las fuentes contaminantes. Y allí pues el tema de los impuestos y las tasas retributivas también están permitiendo de alguna manera que esos pasivos ambientales empiecen de algún modo a recuperarse. Y el financiamiento para inversiones de tecnologías y producción más limpia. Cuando hablamos de financiamiento no significa que tengan que cambiar ya toda su maquinaria, pero con pequeñas prácticas podemos generar grandes victorias. Ya con el tiempo ustedes pueden ir haciendo una planificación de corto, mediano y largo plazo para ir haciendo reconversiones muchísimo más fuertes. Y hacer permisos transables donde efectivamente pues nosotros nos permitamos hasta cierto punto establecer compromisos con las partes interesadas y establecer en qué aspecto podemos hacer modificaciones a sus hábitats, al contexto donde se están moviendo estas poblaciones y lógicamente pues sin afectar a las especies que también nos preocupan frente al ámbito de ISO 26000. Y la legislación de responsabilidad
daños. Ya habíamos hablado que el que contamina, paga. Habla la norma ISO 26000. Y acá pues debemos hacernos responsables y exigirnos de recomponer esos daños generados. Y también involucrar a las terceras partes afectadas. Las partes interesadas acá toman un carácter súper importante porque ya no solamente estamos hablando de proveedores y clientes, sino de toda la comunidad y toda la sociedad que se puede ver afectada por un daño ambiental y la compensación que yo voy a generar no solamente a nivel de hábitats, a nivel de ecosistemas, sino también a nivel de motivación y apropiación de su propia cultura y su cosmovisión. Entonces, pues ahí se deja un mensaje importante a las empresas para hacer integración de la responsabilidad social. Sí, y aquí también dentro de esa integración invitarlos a que la norma en su capítulo 7 define los lineamientos de orientación a la integración. No es una isla. Esto está integrado a toda la gestión que puede tener una organización. La invitación es a que la responsabilidad social, en este caso la materia de medio ambiente, se integre a la estrategia que tiene la organización. De hecho, no promovemos que sean varias estrategias, sino que ojalá medio ambiente se vea como parte de la estrategia, ¿sí? Exacto. Y entonces dentro de esa estrategia, pues vamos a mirar cuáles son los atributos, cuáles son las ventajas que tiene la empresa, entender cómo la responsabilidad social se aplica en esa organización y a partir de ahí empezar a mirar cómo lo puedo integrar, qué tengo, qué elementos tengo, ya qué políticas he trabajado, qué lineamientos he tenido, qué aspectos, que cruzarlo con los elementos que yo pueda tener y comunicarlo. Eso también es otro elemento importante. ¿Cómo comunico yo mi gestión? Mis problemas, o sea, hay un tema, un concepto de equilibrio, mis problemas, pero también mis acciones, ¿no? Sí, Empezar a mirar logros. que esos problemas se pueden volver desafíos y que es el compromiso para futuro. Aumentar la credibilidad en responsabilidad social con mis proveedores, con mis clientes, darles a conocer, involucrarlos en esas mediciones. ¿Están satisfechos? Vamos a hablar de satisfacción de partes interesadas, es preguntarle a ellos, ¿sí? Y para preguntarles es porque yo ya he hecho un camino con ellos, ¿no? Revisar también que a nivel mundial bueno, cuando yo ya empiezo a mirar esa aplicación, esas mejoras, esa mejora continua, el clásico ciclo de PHA que nosotros manejamos en gestión, y empezar a mirar cómo vamos optimizando esas acciones, e identificar que a nivel mundial también hay iniciativas voluntarias, ¿sí? Que podemos aportar y que podemos identificar dependiendo del sector en el que me mueva, ¿ya? Esos serían como los elementos claves de la integración. Y adicionalmente, me gusta este ejemplo para este tema de integración desde la estrategia. Según el portal de responsabilidad social, BMW, esta empresa alemana, se posiciona este año como la más sostenible del mundo. Y eso es gracias a unos lineamientos desde los CEO, donde empiezan a mirar que el trabajo no solamente es en un punto, sino que empiezan a mirar unas estrategias, por ejemplo, de reducción de emisiones, en los que ellos empezaron a trabajar desde el 95, y ahorita el año pasado lo que hicieron fue revisarla y cómo la promovían más. Entonces, aquí pueden entrar a la página y ver cómo ellos consideran el ciclo de vida, ¿sí? Cómo ellos a partir de ese ciclo de vida empiezan a trabajar en desarrollos de innovación, diseño del producto, a tal punto de que ya lo tienen, ¿sí? Ha sido un trabajo, no es un trabajo de un día, no es para mañana, y empezaron a mirar ya metas, ¿sí? Entonces, a partir de lo que han trabajado 2005-2016, reducción en consumo de recursos en las plantas, por ejemplo, en el tema de las fuentes de energía que estaban identificando, bajaron en un 58%, ¿cierto? Comparado con los años anteriores, así se puede, ¿sí? A partir de ahí también empiezan a mirar otros lineamientos de su producto, ¿sí? Y empiezan a generarse las metas 2020. Entonces, en esas metas 2020, por ejemplo, el tema de emisiones, ¿sí? Quieren reducir las emisiones con su nuevo vehículo, ya es un hecho, ¿sí? Y empiezan a mirar que se puede reducir en un 50% en comparación con el del año base, que es el 95, ¿sí? Entonces, ellos generan unos hitos de tiempo, con eso se van comparando y van identificando cómo pueden hacer y lo pueden hacer, ¿sí? Entonces, Se puede lograr. es un ejemplo de cómo trabajan sus procesos, su producto, y eso lo llevan a la estrategia y es un compromiso desde la alta dirección.
yo podría decirles que no solamente es del tema ambiental, es una buena práctica. En ellos manejan el tema de rotación de personal, el tema de la brecha salarial que tenían con sus trabajadores y lo empezaron a bajar, ¿sí? Es una gradualidad y por eso si todavía no lo estamos haciendo, pues yo creo que ya es hora para poder pensar que a 2025, 2030 vamos a estar aportándole al desarrollo sostenible de una forma que es sin impactar a la empresa, o sea, que sí nos sirve y de una forma económica bien interesante, ¿no? Y, y yo creo que un mensaje que le dejamos acá a los participantes del webinar es que sí es posible hacerlo. Sí. Sí es posible. Sí. Ah, bueno, y un ejemplo que me estaban preguntando y me pidieron que considerara el tema de construcción sustentable. Aquí hay unos lineamientos, eso implica desde el diseño, la construcción, implica también desde los materiales que voy a utilizar para hacer una construcción, implica mirar después cómo va a ser el fin de vida de ese proyecto, de ese producto e incluso de esa edificación, o sea, cómo la estoy proyectando. Y eso va a implicar la certificación de LED. Y aquí pues hay algunos lineamientos, no me va a quedar, pero como clientes los invito a que vean sus proveedores. Entonces aquí un ejercicio interesante de las tiendas de Sodimac Home Center en Colombia y pues que está a nivel latinoamericano. Entonces vean las tiendas y empiecen a mirar si se está aprovechando de esto. Hay un desarrollo sostenible del sitio cuando definen el proyecto. Entonces, desde la planeación del proyecto, la ubicación, la orientación, los clientes que va a atender, todo un tema de disminuir el efecto invernadero con las islas del calor. En este caso, pues como ellos manejan productos, entonces también hay un tema ahí de articulación con logística bien interesante. Fue un caso de éxito, ellos tienen sus tiendas LED certificadas, pues dependiendo de del avance de la certificación, porque hay varios. Quiero destacar esta que es una que está en Cajicá, donde involucran al trabajador e involucran al consumidor. Entonces, por ejemplo, el tema de innovación en la movilidad. Entonces, ellos tienen unas bicicletas disponibles para que se puedan transportar en las tiendas. Y algo interesante también es cómo influyen en sus consumidores. Y eso va a implicar también que tienen unas líneas de productos y para pues lo que nos convoca acá en medio ambiente, tienen unas líneas de productos donde empiezan a decirle al señor consumidor, mire, si usted compra este producto, usted puede ahorrar en esto, usted puede ahorrar en agua, puede ahorrar en energía, puede orientarlo hacia el ahorro de sus hogares. Y eso también lo aplican a sus empresas. Entonces, no solamente decirle al cliente aplíquelo, sino que también lo aplican. Y aquí hay unos ejemplos de cómo la utilización del agua, por ejemplo, de los aires acondicionados en las diferentes ciudades donde hay calor, el tema del riego con agua lluvias. Bueno, hay unos temas interesantes que pueden mirar y que eso va a implicar la aplicación de prácticas desde las tecnologías de LED o de construcciones sostenibles. Y esta, pues, es un cierre para revisar también lo que estamos haciendo en los países. Hay una ley de reporte de sostenibilidad de la Unión Europea que aplica para las empresas grandes y las empresas de los gobiernos. Y dentro de eso les dice, usted tiene que reportar. O sea, usted tiene que decir cómo fue este año su gestión. Y si no lo quiere reportar porque pues lo hizo o tal vez le faltaron datos, ¿no? Explique por qué. ¿Por qué no va a reportar? Entonces, ¿por qué no? Entonces les queda muy difícil a las empresas decir, es que yo no reporto porque, ajá, por confidencialidad, no le estamos pidiendo que defina sus datos que son confidenciales, estamos pidiendo que nos diga cómo está gestionando su sostenibilidad, ¿sí? Y entonces, dentro de esos lineamientos, recomiendan la ISO 26000 y mencionan el modelo EMAS. Entonces, es explícito el modelo de medio ambiente, o sea, le están pidiendo diga qué está haciendo en gestión ambiental. Entonces, y eso lo van a hacer cada año y eso, reportar implica que sus partes interesadas lo van a leer y lo van a preguntar y usted le va a preguntar después a ellos si están de acuerdo con esos compromisos que usted propuso y con todo eso que dijo que hizo. Ese es un punto y eso implica para nuestros países, la Unión Europea, CELAC, tiene un plan de acción a nivel birregional y en esa agenda le hacen seguimiento a los temas de comportamiento sostenible. Entonces es muy interesante porque ahí nos preguntan a los países y llaman a los gobiernos. Pues podemos decirle que no hemos avanzado mucho, pero pienso que esto nos va a pegar también
y viene con nuestro tercer punto, y es que, por ejemplo, los países de la Unión Europea ya tienen una estrategia de comercio e inversión que va a implicar que todo lo que hemos definido para comercio, nuestros tratados de libre comercio, tendrán que ver con este lineamiento y tendremos que ajustarlo. Entonces no es algo para futuro, es algo que está ya. Eso significa que nosotros también tenemos que empezar a mirar cómo lo vamos a medir. Y por eso cerramos también con la invitación de todo lo que construimos es parte de todo y debe estar en armonía con su entorno. Entonces, que cada vez que veamos las edificaciones, que cada vez que tomemos acciones como consumidores, nuestras acciones en nuestras casas, lo que le estamos enseñando a nuestros hijos, podamos considerar estos temas de medio ambiente, que son bien interesantes y que forman parte de nuestra vida de todos los días. Y claramente la necesidad de adaptarnos nosotros al medio ambiente, no que el medio ambiente se adapte a nosotros como lo hemos venido haciendo hasta el fin de nuestros días, que espero que no sea así, pero efectivamente que esas construcciones que hoy hacen parte integral de un ambiente y que se ven como parte de sí por la misma conciencia que tenían nuestros ancestros, pues sea tan sagrado y tan importante para nuestras vidas que efectivamente lo apropiemos y lo sigamos desarrollando de esta manera. Pues muchísimas gracias. Damos espacio a las preguntas de nuestros participantes y pues esperamos que haya sido de su interés esta charla del día de hoy. Muy interesante, de verdad que muchísimas gracias. Ya por acá Aníbal Cárdenas nos está diciendo excelente presentación. Germán Quiroz nos dice que está utilizando la ISO 26000 para integrarla en su sistema de gestión, en la búsqueda de un sistema de gestión integrado. Muy bien. Bueno, nos pueden ir ya colocando entonces sus inquietudes o cualquier comentario que quieran realizar sobre todo este contenido tan interesante que Jamie y María han compartido en esta presentación. Vamos a dar unos minutos mientras que entonces nos escriben los participantes, a ver qué inquietudes o preguntas puedan tener. Bien, mientras que nos escriben una reflexión que también comentaba María en la presentación del webinar anterior, ¿no? El tema de la educación. Una de las cosas que es bien, yo diría preocupante, ¿no? Yo lo observo estando aquí viviendo en Italia, ¿no? La educación para la sostenibilidad, para mantener nuestro medio ambiente, para esas generaciones futuras, ¿no? Que realmente ese principio se haga tangible, no solamente a través de los compromisos que puedan tener los gobiernos o incluso las organizaciones, sino el ciudadano común, ¿no? El ciudadano común que quizás algunos ya han entrado en conciencia, en sensibilización de no botar desperdicios, no contaminar aguas, lechos de ríos, ¿no? Eh, y entra, por supuesto, el tema de la educación hacia los niños y hay muchas iniciativas dentro de las escuelas respecto a esto, ¿no? Mi preocupación es aquellas personas que no han entrado en esa sensibilización, en esa toma de conciencia y que vemos que, por lo menos en este periodo de verano aquí en Europa, yo practico kayak en el Golfo de Nápoles con mi esposo y lo identifiqué como un sexto, por decirlo así, vórtice de plástico en el Golfo de Nápoles. Para mí fue increíble la cantidad de desperdicio que vi navegando. Y yo digo, wow, todo el mundo se queja, ¿no? Que la alcaldía, que no sirve el depurador, que no sirve esto, que las lanchas, los yates, también eh, todo este desperdicio del combustible, ¿no?
Pero ¿qué pasa con la gente que se ve y que vota y sigue votando, ¿no? Como si fuese un contenedor. Eh, Siempre hago ese análisis. ¿Qué opinan ustedes? O sea, de esas personas que todavía no han entrado en conciencia de que este es el único planeta que nosotros tenemos y que ustedes hicieron una introducción tan buena, tan inclusive desde el punto de vista de llamar esa atención, esa reflexión, ¿no? ¿Cómo hacemos para esas personas, el ciudadano común? Ese es el que a mí me preocupa. Bueno, yo pensaría, yo estoy trabajando cerca del sector retail y cerca de las empresas y cómo también las empresas están buscando influenciar en su consumidor. Pues ese sería un aporte, ahorita podemos ver otros, pero el tema es que las mismas organizaciones estamos llamados a enseñarles, ¿sí? Y el ciudadano común, yo pienso que los mismos amigos, entre los mismos amigos, la misma necesidad de su bienestar, se da cuenta de que debe tomar acciones, ¿sí? Se da cuenta de que a futuro si no toma una acción hay un problema. Entonces yo pensaría que los mismos medios están ayudando mucho y le están aportando, ya nos damos cuenta en tiempo real de lo que pasa en otros países y si no hacemos una acción, pues probablemente nos va a pasar lo mismo. Pensaría que por ahí podría estar. Y una parte también importante es lo que han venido haciendo, pues Europa, digamos, nos lleva años luz con esa acción en los supermercados con el tema de las bolsas plásticas, por ejemplo. En ¿Sí? los hábitos Exacto, en comunes, sí. cambiar el hábito, en empezar a utilizar otros recursos diferentes, en casi que empezar a utilizar nuevamente el canasto para poder mercar y poder trasladar nuestros productos. Y por otra parte, pues lo que ya en algunos gobiernos se han venido adelantando también a nivel de transporte, por ejemplo, en empezar a involucrar en campañas de sensibilización y de apropiación a actividades de transporte diferente al común y empezar a usar la bicicleta, como lo mostraba ahorita María Isabel, pues el del caso de Sodimac, pues esa es una de muchas experiencias que ya están viviendo algunas ciudades frente al utilizar la bicicleta como un medio de transporte ambientalmente amigable y que efectivamente puede involucrar más a la ciudadanía. Lógicamente, esto es un trabajo arduo y que demanda de unos proyectos de toma de conciencia y sensibilización permanentes y que no está, digamos, en solamente una buena acción, sino múltiples acciones que ojalá a través del el ir contándole a los amigos, a la familia, se vayan replicando. Es así, es parte de nuestro trabajo, ¿no? Yo me uno y bueno, y estoy unida desde hace tiempo a esa toma de conciencia, sobre todo porque aquí veo cosas particulares estando en Europa, ¿no? Entonces, es bien interesante. Por acá Gonzalo Tolosa tiene una pregunta. Buenos días, dice. Mi pregunta es, ¿el ruido como problema ambiental puede estar involucrado dentro de los parámetros de la norma? Claro, sí, indiscutiblemente porque, bueno, si lo miramos en el contexto de ISO 14001, cuando hacemos la identificación de aspectos ambientales significativos, automáticamente pues entraría ahí a figurar. También cuando hacemos análisis de contexto de la organización, porque tanto como factores internos y externos puede haber ruido ocupacional y puede haber ruido ambiental. Y pues lógicamente la afectación que se puede generar también a los ecosistemas, porque hay especies de animales, especialmente aves, que se ven afectados por el ruido, por ejemplo, de las empresas. Y ya en el contexto ISO 26000, pues en las medidas de prevención de la contaminación, el ruido hace parte del factor atmosférico. Sí. ¿Sí? Pues ahí Exactamente. estaría. De hecho, es bien interesante, ¿no? Como ustedes hicieron la exposición del punto de vista de integrar estas dos normas, yo diría que es parte quizás de tomarla como buena práctica a medida que una organización decide implementar ISO 14001 y optar a una certificación, tomar en cuenta también este apartado o este capítulo de la norma ISO 26000 sobre el medio ambiente, porque al integrarlo, pues digamos que da respuesta de una forma más amplia a otros elementos que quizás no están tan específicos en ISO 14000, pero están más específicos en la ISO 26000. Entonces, ese es un punto bien, bien interesante. Por acá otra pregunta. Okay. Dime, Antes, dime, María, discúlpame. ok.
ver también que ISO 14001 no está sola, ¿no? Cuando empezamos a mirar en el Comité 207, trabajamos los elementos, hay unas normas muy interesantes, por ejemplo, insistimos en el tema de medición, y hay normas específicas al desempeño ambiental que pueden ser muy atractivas y que no las olvidemos. Entonces, probablemente la 14001 como referente por el tema de requisitos es la norma que me define los lineamientos, los requisitos, pero yo me puedo apoyar en toda esa serie de normas de la familia de 14.000 que son bien interesantes, que han sido construidas con mucho amor y con aporte de todos los países y de expertos también. Entonces, la invitación también es a que podemos, y de hecho al final de cada norma hay una lista de normas, entonces podemos tener más herramientas definidas y establecidas que nos sirven para pueden aprovechar mejor, claro. Sí, y fíjate que ahorita la ISO 14001, la versión 2015, incorpora ya el análisis del ciclo de vida como un elemento fundamental para poder hacer una buena identificación de aspectos ambientales y posteriormente lo que es la evaluación del impacto ambiental, ¿no? Ya digamos, esta metodología, inclusive está en una 14.000, la 14.040 sobre ciclo de vida de producto, y la ISO 26.000 pues la toma también como una base fundamental para poder implementar cada uno de esos principios, ¿no?, que ustedes han comentado. Bien, Gonzalo Navarro tiene una pregunta. Muchas gracias por su presentación. ¿Sugieren o pueden compartir una matriz planilla que pueda enlistar partes interesadas, necesidades, expectativas y permita evaluar aquellas que son pertinentes para la organización? La pregunta específica hacia dónde va, Gonzalo, porque pues yo trabajo mucho en esos temas y el tema no es tanto una planilla. Te podría recomendar varios momentos. Primero, para la identificación de partes interesadas, que no nos quedemos solamente revisándolo desde el contexto, por ejemplo, del responsable de calidad o el de HCQ, sino que trabajemos integralmente. Hay una norma que define esos lineamientos que se llama la AAMIR, ¿sí? Y en la AAMIR la puedes encontrar en internet, te dice súper bien el paso a paso de esa identificación y priorización. ¿A qué vamos? Una parte es la identificación, que es la lluvia de ideas en la que podemos decir, estas partes interesadas, pero probablemente cada parte interesada tiene como un segundo nivel, ¿sí? Ejemplo, proveedores, ¿sí? Entonces mis proveedores son los que me suministran un bien o un producto, pero empiezo a mirar proveedores, hay proveedores que están bajo mi control, que son los contratistas que están haciendo actividades dentro de la empresa, por ejemplo, pero hay proveedores que los llamo por teléfono y me traen el pedido, entonces no tengo control sobre ellos, y sin embargo, yo empiezo a mirar, entonces como dejar dos niveles, ¿no? El nombre de la parte interesada y luego esa parte interesada puede tener varios. Entonces, no necesariamente la interacción con todos es igual. Entonces, la invitación es a que le recomendaría esa norma, que es una norma muy bonita, muy compleja además, pero te da más lineamientos nosotros que somos así amigos del paso a paso. Sí. Y sobre todo es interesante porque te dice que lo importante no es solamente identificar y priorizar, sino empezar a mirar, y la ISO 26.000 también tiene una parte hacia eso, pero más sencillita, en la que menciona cuáles son las expectativas y necesidades de cada una de esas partes interesadas. Y a partir y algo interesante acá es que cuando yo tomo una decisión, esa decisión está impactando mi parte interesada, ¿sí? Pero a su vez la parte interesada puede generar influencia sobre mis decisiones, ¿sí? Entonces, casi que la matriz que te podría recomendar así a grosso modo es pensar en cómo la parte interesada, pensar en la parte interesada y en el eje de las X, yo la califico en función de cómo impacto esa parte interesada, y en el eje de la Y, yo miro cómo esa parte interesada me influye a mí. Y entonces ahí voy a tener una matriz como cuando hacemos riesgos, ¿no? Donde van a haber unos valores críticos, que son esas partes interesadas donde mi nivel de impacto sobre ellos es alto, pero también ellos pueden influir muy alto en mi empresa, como es un trabajador, ¿sí? Es el clásico. El trabajador es el clásico donde yo tengo un nivel de impacto alto, porque yo mis decisiones, mejor dicho, me definen todo, hasta los salarios,
pero también si él para, no tengo empresa. Entonces, las influencias sobre las decisiones de la empresa son altas. Entonces, digamos que esa podría ser así a grosso modo y podríamos trabajar en 2 niveles para que en ese segundo nivel pudiera hacer esa calificación y se va a dar cuenta de que hay partes interesadas que hay que priorizar, ¿ya? Y que luego hay que preguntarles en el relacionamiento cómo nos fue, que bueno, eso también lo dice ahí y que es importante saberlo, ¿no? Cómo yo después todo eso sí realmente lo cumplo con ellos, esos compromisos. O sea, puede ser todo un webinar porque me fascina el tema de relacionamiento con partes interesadas. Eso sería otro tema. Ese sería otro tema de verdad bastante interesante porque hay muchas preguntas, inclusive desde el punto de vista de ISO 9001-2015, ¿no? Con el apartado 4.2 de determinación de las partes interesadas y sus requisitos, aquellas que son pertinentes, y a través de responsabilidad social y todas estas normas que se manejan alineadas, pues creo que se puede dar una mejor respuesta a este apartado de ISO 9001 y también de las demás normas, porque es un apartado común para todas las normas de sistemas de gestión, en la determinación de partes interesadas y sus requisitos. Por acá, Augusto Churqui nos dice un cordial saludo en la Universidad Privada Domingo Sabio, Santa Cruz de Bolivia. Se tiene previsto realizar un proyecto a mediano plazo para mitigar la contaminación ambiental con la implementación de la bicicleta como medio de transporte en nuestra comunidad universitaria una vez al mes. Muy buena iniciativa también para Bolivia. De hecho, la bicicleta es bien interesante, ¿no? El uso de la bicicleta. No solamente la promoción de este medio de transporte para la prevención de la contaminación, disminución de emisiones, por supuesto, contaminantes, sino también para la salud. Entonces, digamos que una forma también de promocionarlo, interrelacionar estos dos aspectos, el medio ambiente y también la salud de las personas al utilizar este medio de transporte, que también es muy bueno. Aquí en Italia se usa bastante. Germán Quiroz nos dice, excelente charla, didáctica y que permite aterrizar el tema, permite alcanzar una visión más amplia en la interrelación de las diferentes normas y la responsabilidad social. Muy bien. Bueno, María, Jenny, por acá no tenemos más preguntas o comentarios. Creo que ya vamos cerrando este seminario online. Yo quiero agradecerles en nombre de la Red Internacional de ISO Expertos por la disponibilidad para para organizar este webinar y también para compartir esta experiencia que ustedes tienen con toda la trayectoria en el manejo de responsabilidad social. Creo que a través de este ciclo de seminarios vamos a estar generando una buena semilla y haciendo una buena promoción para crear sensibilización y para precisamente también transmitir todos estos conocimientos, porque creo que es parte de nuestra misión, ¿no? De ayudar a que este planeta de alguna manera sea mejor, sea sostenible y pues bueno, qué mejor que estos medios que nos permiten conectarnos de diferentes países y transmitir todos estos conocimientos. Quiero invitarles para el próximo 8 de septiembre, ¿no, María? Para el próximo webinar vamos a tener como invitada también especial Adela Constanza Díaz y en este webinar vamos a estar hablando sobre la participación activa y desarrollo de la comunidad. Otro webinar con un tema relacionado a este ciclo de seminarios en línea sobre responsabilidad social. Así que, bueno, ya vayan agendando el 8 de septiembre. Nosotros, a través de las diferentes redes sociales de ISO Expertos y a través de nuestro boletín, vamos a estar compartiendo el enlace de registro para que entonces reserven pues sus agendas y puedan participar en estos seminarios. Jenny, María, para despedirnos. Bueno, muchísimas gracias por permitirnos este espacio tan agradable y
darnos la posibilidad de transmitir un mensaje de amor a través de nuestra Madre Tierra y que precisamente podamos dejar en sus corazones un impacto importante que desde un ámbito técnico podemos integrar diferentes componentes y fácilmente podemos entregar un camino de forma ajustada a las nuevas generaciones, sin reparos, sin tener que irnos a los excesos, sino hacerlo gradualmente, sin tener temor de pronto de lograrlo, y definitivamente el principio es arrancar ya, o sea, es nuestra responsabilidad y compromiso, y pues los invitamos a que estos referentes, esta norma ISO 26000 que está muy bien construida, y todo lo que actualmente nos estamos comprometiendo, lo cumplamos y seamos responsables con eso. Muchísimas gracias por Y su colaboración. yo también quiero cerrar agradeciéndole a la Red ISO Expertos este espacio, e invitándolos a todos a que este es un tema nuestro, ¿no? Es un tema de unos consultores sino es un tema de todos los días y de ciudadanos, somos ciudadanos del mundo, no lo olvidemos. Y dependiendo de cómo nos comportemos, también va a ser esa retribución de esa maravillosa tierra. Muchas gracias. Gracias, gracias de nuevo y gracias a todas estas personas. Nos están dejando por acá antes de cerrar mensajes de felicitaciones, excelentes conferencistas. Lo dice Jairo Arturo, Germán, agradecido por la información, muy buenos días. Bueno, entonces los esperamos el próximo 8 de septiembre. Dime. Una invitación a que nos sigan promoviendo. Nosotros creamos un link en Face para que los que ustedes estuvieron nos busquen. En ese Face está el nombre tal cual, ¿cierto? Sí. Para que también coloquen ahí que fue exitoso y todo eso. O sea, nos sirve también seguirlo promoviendo y pueden utilizar ese video también para lo que necesiten. Creo que más adelante a los que asistieron y se inscribieron le podemos mandar el link. Sí, exactamente. todos los que se inscribieron, que asistieron y aquellos que no pudieron tampoco participar por cualquier eventualidad van a recibir la grabación de este webinar del día de hoy. Mañana va a estar disponible en nuestro canal de YouTube y en todas las redes sociales y entonces allí nos van a ayudar a una acción social que es compartir este webinar, esta grabación para llegar a más y más profesionales, a más y más organizaciones y empezar a crear sensibilidad y conciencia en todos estos temas. Muchísimas gracias de nuevo en nombre de la Red Internacional de ISO Experto. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. 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 Chao, chao.